Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Esta es la costura DIY y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. Para el proyecto del día de hoy aprenderemos a diseñar, patronar y confeccionar una camisa de tipo slim fit para hombre. Empezaremos con el video de hoy con el patronaje y el diseño, así que empecemos. El día de hoy te voy a mostrar el patrón base masculino que yo utilizo para una camisa tipo slim fit. Este es el patronaje que yo siempre utilizo, pero en términos generales me encanta este patrón y me parece que queda muy bien y no necesitamos tantas medidas. Entonces, para el proyecto del día de hoy, a mi modelo yo le he tomado las siguientes medidas, que son el contorno cintura, el contorno de cadera, el contorno pecho, el ancho de la espalda, el contorno del cuello, el largo de la manga, que es muy importante para el caso de los hombres si vamos a hacer como una manga larga, el largo talle, el largo de la camisa y la altura de la cadera. Las medidas que vamos a utilizar hoy para este tipo de patronaje slim fit son las que he encerrado en verde, que son el contorno cuello, que lo vamos a dividir entre 4, el largo de la manga, el contorno de la muñeca y el largo total de la camisa. Adicionalmente vamos a calcular la base, que es el contorno de pecho dividido 2. En este caso es 50 centímetros porque mi contorno pecho aquí es 100 centímetros y dividido entre 2 da 50. Bueno, entonces te voy a mostrar aquí primero a escala porque los patrones aquí en la mesa, no tengo una mesa tan grande, entonces decidí mostrarte claramente qué es lo que voy a hacer a escala en este papel, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo que yo haría en tamaño real. Bueno, entonces lo primero que vamos a marcar aquí es la botonadura de la camisa. La botonadura en los hombres generalmente mide 3 centímetros y vamos a marcar aquí entonces los 3 centímetros de la botonadura, que es la vista, más el centímetro de costura, más 1.5, que es la mitad de la botonadura que se monta sobre la parte de la camisa. 1,5 más 3 más 1 da 5,5. Entonces vamos a entrar aquí 5,5 centímetros. Marcamos aquí también 5,5 centímetros y unimos con línea recta todos estos puntos. Luego, a partir de esta línea para acá es que vamos a hacer todo nuestro patrón, ¿cierto? Entonces, vamos a medir de aquí para acá la medida de la base más un desahogo de 4 centímetros, que es 50 más 4 centímetros, 54. Entonces vamos a medir 54 centímetros y vamos a marcar aquí 54 centímetros y también un poco más abajo 54 y vamos a marcar con línea recta todos esos puntos. Vamos a marcar entonces de aquí para acá la distancia de la mitad de esa base más el desahogo, que en este caso es 27 centímetros. Bueno, de aquí para abajo vamos a marcar 4 centímetros. Y aquí también 4 centímetros. Esta medida ya sabrán para qué lo vamos a utilizar. De aquí para abajo vamos a marcar la medida total del largo de la camisa, que en este caso es 73 centímetros. Unimos con línea recta estos puntos, todo el largo de la camisa. Vamos a bajar también unos 3 centímetros, que son el bajo. Y esta es la botonadura. Ahora, a partir de esta línea vamos a medir para abajo la medida de la línea de la sisa. La sisa se mide con 1/4 de la base más 12 centímetros. La base para nosotros entonces es 54 dividido 4 más 12 centímetros da 25,5. Entonces vamos a medir 25,5 de aquí de esta línea hasta abajo. Y unimos con línea recta. Y esta es la línea de la sisa. Ahora vamos a medir la línea de la cintura. La línea de la cintura se mide midiendo de aquí hasta el largo de la camisa, la mitad, y subimos de este centro hasta arriba, vamos a subir 2 centímetros. Y esta medida la vamos a trasladar en todo el patrón
para hacer una línea recta. Y esta es la línea de la cintura. Ahora vamos a medir de aquí para acá, décima parte de la base. Entonces vamos a medir 5,4 centímetros y también aquí hasta esta línea. Ahora vamos a medir de esta línea para abajo 7 centímetros, que esta medida son los 7 centímetros de la almilla, que es una medida relativamente estándar. Bueno, entonces ahora vamos a dibujar aquí la parte del cuello. El cuello aquí vamos a medir de aquí para acá, cuarta parte del cuello menos 1,5 centímetros. Me da 9,25 centímetros. Entonces vamos a medir acá 9,25 centímetros. Y vamos a subir los 4 centímetros acá, hasta el extremo de la hoja. Y aquí entonces vamos a hacer la curvita del cuello con la regla, pero aquí la vamos a hacer a mano alzada. Ahora vamos de esta línea y de aquí de los 4 centímetros voy a subir 1 centímetro para tener como referencia solamente. Hay que hacer una línea y vamos a marcar de aquí, hasta donde toque esta línea que acabamos de hacer. Vamos a marcar 1/8 de la base más 8 centímetros, da 14,7. Entonces vamos a hacer una línea donde la distancia va a caer aquí en 14,7. ¿Qué quiere decir? Que esta línea va a medir 14,7 centímetros. Ahora vamos a centrarnos aquí en el delantero en una pequeña parte. Primero vamos a hacer una línea aquí de 3 centímetros y vamos a unir estos puntos con línea recta. Y a partir de aquí vamos a marcar lo que es el cuello delantero. Para hacer el cuello delantero vamos a marcar un rectángulo de 1/4 parte del contorno de cuello menos 3,5 centímetros. Nos da 7,2. 7,2 hacia abajo y 7,2 también de aquí de manera horizontal. Vamos a hacer como un cuadrado y este sería el cuadrado del cuello delantero. Entonces vendría siendo esta como la línea de hombro, ¿sí ven? Entonces vamos a bajar de esta línea hacia abajo 5 centímetros, que es la medida de caída de hombro para los hombres. Y lo mismo que hicimos en esta parte, vamos a hacer una línea no tan larga, de esta manera. Y vamos a trazar una línea de este punto hasta acá, donde la línea, el largo total de la línea va a ser esta misma medida que trazamos acá. Y esta medida se calcula con el 1/8 de la base más 8 centímetros. 14,7. Esto mide 14,7. Entonces vamos a trazar una línea que mida 14,7. Y aquí donde cayó vamos a bajar y vamos a escuadrar hasta aquí la línea de la sisa. En esta distancia vamos a marcar la mitad. Vamos a entrar de aquí para acá 1 centímetro. Vamos a utilizar una regla sisa para unir y hacer las sisas, que las sisas van a ser algo así. Vamos a unir con línea recta, pero realmente esto va a ser como una curva en las medidas reales. De aquí de la línea del hombro hasta aquí este punto, y aquí donde cayó este hombro vamos a tratar de invisibilizar aquí con esta línea aquí de la parte trasera. Con la regla de la sisa vamos a hacer una curva de tal manera que va a llegar por aquí. Voy a hacer la mano alzada, va a tocar aquí y va a llegar hasta aquí la parte trasera. Y de lo mismo aquí, entonces va a llegar hasta aquí y va a tocar con este punto. Entonces esta sería la parte delantera y la parte trasera. Aquí en la parte del bajo de la camisa vamos a marcar 10 centímetros de un lado y del otro. 10 centímetros acá y 10 centímetros acá. Y vamos a hacer esa curvita que tienen todas las camisas. Bueno, y como es una camisa slim fit, vamos a hacer las diferentes pinzas. Aquí en la línea del costado vamos a hacer una pinza aquí al lado de la cintura. Vamos a hacer una pinza de 1 centímetro, donde medimos 1 centímetro hacia un lado y centímetro hacia el otro. Y vamos a hacer la pinza desde aquí de la sisa, así, y también aquí hasta el bajo o hasta el largo de la camisa.
En la camisa tipo slim fit también hay una pinza en el patrón trasero, entonces vamos a medir aquí en la línea de la cintura, vamos a medir la mitad y vamos a marcar una pinza de 1 centímetro también de cada lado, y aquí la mitad también la vamos a trasladar en la línea de la sisa y también aquí en la línea del bajo. Vamos a unir el centro de la pinza con línea recta. Aquí en la parte superior de la pinza vamos a unir los puntos y la pinza termina en la línea de la sisa, como te estoy mostrando. Y aquí en el bajo la pinza no termina, sino que se hace una pequeña pincita aquí de 0,5 centímetros y se cierra hasta ahí. Bueno, en esta parte de la almilla bajamos 1 centímetro y se visibiliza más o menos a la mitad. Y bueno, listo, ya hemos terminado el patrón delantero y trasero de nuestro patrón Slim Fit para hombre. Voy a marcarlo con marcador de otro color para que veas por dónde se van a cortar las diferentes piezas de tela. Aquí el cuello, el hombro, la sisa, aquí la parte de la botonadura, el bajo de la camisa, aquí el cuello con la almilla. Bueno, entonces vamos a marcar patrón delantero, trasero, almilla. Esto se corta una vez al doblez, esto se corta 2 veces y esto se corta una vez también al doblez. Y ahora vamos a cortar. Bueno, entonces ahora para realizar la manga de nuestro patrón, primero lo que vamos a hacer es tomar nuestros patrones bases y vamos a medir cuánto es la distancia de la sisa, tanto de la sisa delantera como la sisa trasera. Y generalmente lo que yo hago es medir de esta manera. Y esta es la medida que voy a sacar para hacer el patrón trasero y delantero. Tienen que tener en cuenta que esto se hace con la almilla. Entonces esta medida a mí me dio una medida de 54 centímetros. Puede ser cualquiera, puede ser más, puede ser menos, pero en mi caso son 54 centímetros y es algo que voy a tener en cuenta acá. Entonces voy a marcar de aquí para abajo la cuarta parte del perímetro de sisa menos 1 centímetro, que en este caso da 12,5. Entonces voy a medir 12,5 y unimos con línea recta. Bueno, y después de esta línea vamos a marcar lo que vendría siendo la mitad o el centro de nuestra manga. Para ello vamos a tener una medida a nivel de referencia para saber más o menos dónde está el centro. Vamos a medir el total de nuestro perímetro de sisa, que en este caso es 54, y vamos a marcar la mitad de esa distancia y la vamos a escuadrar de arriba y para abajo. Bueno, entonces a partir de este centro, que va a ser el centro de la manga, vamos a medir hacia la izquierda y hacia la derecha la mitad del perímetro de sisa menos 1 centímetro, 26. Entonces vamos a medir 26 de acá y 26 de acá. Vamos a unir con una diagonal de aquí del centro para acá y de aquí para acá. Bueno, también vamos a medir de aquí para abajo el largo total de la manga menos el ancho de puño. El ancho de puño tiene una medida estándar que es 6 centímetros. Entonces tengo un largo total de manga de 70 menos 6 centímetros da 64. Entonces voy a medir de aquí para abajo 64 centímetros. Voy a escuadrar esta línea. Y entonces aquí en este lado vamos a marcar la mitad del contorno de puño hacia un lado y la mitad del contorno de puño hacia el otro lado. Entonces da 13,5, entonces vamos a medir 13,5 hacia un lado y 13,5 hacia el otro lado. Y vamos a unir estos puntos de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Vamos a hacer la curva aquí de la manga. Vamos a marcar aquí la mitad de la diagonal y también la cuarta parte.
Bueno, entonces aquí en esta primera cuarta parte vamos a bajar 1 centímetro. Vamos a marcar aquí de este lado y aquí en esta última cuarta parte también vamos a bajar 1 centímetro y vamos a marcar por este lado. También vamos a marcar en esta línea aproximadamente 5 centímetros de cada lado desde el centro. Esto va a ser como una medida de referencia de la copa de la manga. Por el lado del trasero, porque esta es la parte del trasero de la manga, por el lado del trasero vamos a hacer una curva que toque más o menos aquí, toque el centro y toque este pequeño punto que acabamos de hacer. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, aquí vamos a medir 1,5 centímetros. Entonces de esta manera vamos a hacer igual, vamos a tratar de que toque acá, va a tocar el centro, luego va a ir hasta acá y luego va a terminar acá. Aquí en la parte del puño voy a marcar la mitad de la parte trasera y voy a subir 10 centímetros, que va a ser como la abertura de la flecha o de la perilla de la manga. Entonces aquí hay una modificación de la manga básica para el patrón de tipo slim fit. Vamos a marcar la mitad de esta distancia o de esta línea. Vamos a marcar aquí también la mitad. Vamos a entrar 1 centímetro aquí también. Y vamos a hacer una pinza de 1 centímetro de esta manera para que entalle un poco mejor en la mitad de la manga, como más o menos a la altura del codo. Entonces listo, ya queda nuestra manga de tipo slim fit. Entonces esta es la manga y se corta 2 veces en tela. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo el pie de cuello, el puño, la perilla y el sesgo de la camisa. Vamos a tomar otra hoja de papel y vamos a marcar de la esquina de la hoja o de la esquina del papel 2 centímetros hacia abajo. Vamos a unir con línea recta estos puntos. Vamos a marcar después de esta línea que acabamos de hacer 4 centímetros. Vamos a bajar 3 centímetros. Vamos a bajar 3 centímetros. Después vamos a medir el perímetro o la distancia del cuello delantero y la distancia del cuello trasero. También de la misma manera como hicimos la sisa, vamos a medir el cuello delantero y el cuello trasero. Yo ya medí esas distancias y en este caso voy a tomar un contorno delantero o un cuello delantero de 11 centímetros y un cuello trasero de 12 centímetros. Esas medidas las vamos a medir de aquí para acá. Entonces vamos a medir primero de aquí del extremo de la hoja de manera horizontal. Vamos a medir la medida del cuello posterior, o sea del cuello trasero, o sea 12 centímetros. Vamos a medir 12 acá. Y vamos a medir 12 acá. Unimos con línea recta. Y luego de aquí, de esta línea para acá, vamos a medir el cuello delantero, que sería 11 centímetros. 11 aquí y 11 aquí. Y unimos con línea recta estos dos puntos. Aquí donde hicimos las dos medidas de 3 centímetros, vamos a marcar la mitad, que en este caso es 1,5 centímetros. Y aquí en este punto vamos a subir los 2 centímetros, por eso dejamos esta línea aquí de 2 centímetros. Bueno, entonces vamos a marcar de manera con curva de sastre, que aquí lo voy a hacer a mano alzada. Vamos a hacer de aquí del centro donde marcamos la mitad hasta aquí en la parte del cuello delantero. Entonces vamos a marcar así y también de esta manera. Y vamos a hacer exactamente por este mismo lado. Bueno, entonces para hacer la solapa del cuello vamos a medir de aquí y por esta línea vamos a medir 1,5 centímetros y vamos a unir con línea recta de este punto hasta aquí, que es como la puntica del cuello, y vamos a unir con línea recta de aquí hasta acá. Bueno, entonces para terminar esta parte aquí del cuello vamos a salir aquí de esta primera curva, vamos a salir 2 centímetros en dirección de la curva aproximadamente. 2 centímetros y aquí también vamos a salir 1,5 centímetros. Entonces vamos a continuar aquí dibujando nuestro cuello, pero aquí vamos a hacer la curvita característica de nuestro cuello de esta manera.
y esta curvita puede empezar desde aquí de la intersección de estas dos curvas que hicimos, y lo importante es que aquí termine hacia los 2 centímetros que acabamos de continuar esta línea. Entonces ya tenemos nuestro pie de cuello y el cuello o la solapa del cuello de nuestra camisa. Entonces aquí sería el pie de cuello y aquí sería el cuello. Se corta al doblez 2 veces y el cuello, y también se corta al doblez y 2 veces en tela. Ahora vamos a hacer el puño. Aquí, aprovechando esta línea que tenemos aquí, vamos a bajar 6 centímetros, que es una medida estándar. Unimos con línea recta estos puntos y aquí lo que vamos a marcar es de aquí para acá. Vamos a medir el contorno de puño más 2 centímetros. Entonces vamos a marcar 29 centímetros, 29 aquí y 29 en esta línea, para unir estos dos puntos con línea recta. Y entonces este sería el puño. Por otro lado, también en la parte de la perilla vamos a hacer un rectángulo de 20 centímetros por 6, que se corta 2 veces en tela. El puño se corta 2 veces en tela y 2 veces en entretela. Y el sesgo vamos a medir otro rectángulo de 3,5 centímetros y por un largo de 15, y este se corta 2 veces en tela. Bueno, antes de terminar este tutorial quería explicarles a qué hago referencia cuando hablamos de la perilla, el sesgo y el puño de la camisa. El puño de la camisa generalmente es esta parte de la camisa que ustedes ven, si ven que es una pieza adicional. Aquí en esta parte del extremo, mire que está curviada, entonces lo que podemos hacer es darles una curva, una terminación, como lo hacen aquí generalmente las camisas, ¿cierto? Entonces queda de esta manera la parte del puño. El sesgo es este pedazo de tela que se pega aquí y se cose, y la perilla es esta flecha que yo le llamo la flecha que vemos acá, que es la que tiene los ojales para abrir y cerrar pues la abertura de los puños de las camisas de manga larga. Entonces estas son todas las piezas que hacen parte del patrón base de hombre o de caballero para una camisa slim fit. Entonces tenemos un patrón trasero que se corta una vez en tela aquí al doblez. Tenemos el delantero que se corta 2 veces con la respectiva botonadura de 3 centímetros. Tenemos la manga que se corta 2 veces en tela. También tenemos la parte trasera y la parte delantera. Esta parte se abre con la tijera, se corta. También tenemos la parte del cuello que se corta 2 veces aquí al doblez, y el pie de cuello que también se corta 2 veces al doblez, y la parte de la manga aquí con el puño, el sesgo y la perilla. Y ahora lo que voy a hacer es cortar estas piezas en papel a una escala real para luego cortarlas en tela, para posteriormente continuar con la confección de una camisa slim fit para caballero.
Y bueno, esta es la tela que vamos a utilizar para el proyecto del día de hoy. Corté 1.5 metros de popelina. Según mi experiencia, para proyectos de talla M en hombre se utiliza 1,5 metros porque viene la parte de la manga. Vamos a empezar a cortar la tela. Bueno, en esta parte del puño voy a curviar esta parte aquí, esta esquina la voy a hacer un poco más redonda. Bueno, y para todas estas piezas vamos a darle un margen de costura aquí en el cuello, en el hombro, en la sisa y en el costado. No vamos a dejar aquí en el bajo porque ya tiene, y tampoco aquí en la botonadura porque ya tiene el centímetro de costura. Para el puño vamos a dejar 1 centímetro de costura alrededor, y lo mismo para la almilla, 1 centímetro de costura alrededor de toda la almilla, excepto aquí porque aquí va cortado al doblez. El sesgo no se le corta centímetro de costura porque ya tiene la medida, o sea, dentro del tamaño del sesgo ya tiene las medidas que vamos a utilizar para la costura. Aquí en el puño recuerdo que no son 2 veces en tela, sino 4 veces en tela, porque 2 piezas para el puño es en una manga. Entonces en total para una camisa tienen que ser 4 partes de este puño. Bueno, en esta parte del patrón posterior o trasero vamos a darle 1 centímetro de costura aquí en la parte de la almilla, en la sisa, en el costado, en el bajo no, y voy a volver a cortar las 2 piezas de perilla para ya de puño, para complementar las 4 partes de puño. Bueno, en esta parte del cuello vamos a cortar a 1 centímetro de margen de costura por todo el borde del cuello, y aquí en la perilla no vamos a dejar ningún centímetro porque esto ya tiene incluido todos los centímetros que vamos a utilizar de costura. Bueno, para la parte de la manga también se corta a 1 centímetro de costura por todo el borde de la manga. Y voy a hacer aquí el corte. Y bueno, ya tenemos todas las piezas cortadas en tela, listos para empezar a confeccionar nuestro patrón, nuestra camisa tipo slim fit para hombre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribir en los comentarios, suscríbete al canal y seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. En Instagram y por las redes sociales también publico contenido que no necesariamente es de lo que traigo aquí a YouTube, así que les muestro diferentes proyectos de costura que he tenido para mí misma y también para otras personas, donde me encanta el resultado final y quiero mostrárselos a ustedes para mostrarles lo emocionante y lo gratificante que es coser realmente. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Ahora, a partir de esta línea para abajo vamos a medir la medida. Bueno, antes de